Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, mi nombre es Carlos Zapata y bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de un problema demasiado grande que está sufriendo la economía no solamente de aquí de Colombia, sino de todo el mundo. Pero antes de hablar de este tema, te invito a que te suscribas al canal. Aquí abajo hay un botoncito al que le puedes dar clic, no te cuesta nada, es completamente gratis y me ayudas muchísimo suscribiéndote a este canal. Ahorita sí, vamos a comenzar con el... Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? De lo primero que vamos a hablar es de lo que empezó toda esta crisis, que fue la pandemia. Resulta que cuando llegó este virus y se regó por todo el mundo, lo que pasó fue que todos los países cerraron sus operaciones durante 3 meses. Y hay que tener en cuenta que las operaciones de un país son demasiado importantes porque hay países que le exportan a otros, le compran a otros, etc. Entonces, tener esto parado 3 meses es algo catastrófico, por lo que los mercados cayeron muchísimo, cayeron como un 50%. Entonces, ¿qué hicieron los países para poder recuperarse de esta recesión rápidamente, que se recuperaron en prácticamente 2 meses? Imprimir una gran cantidad de dinero para inyectarle al mercado, para incentivar a la economía, para hacer que la economía se volviera a empezar a mover. ¿Y cómo funciona esto? Pues el gobierno le da bonos a la gente que no tiene trabajo, por ejemplo, a las empresas que se están quedando sin efectivo para seguir produciendo. Entonces lo que hacen es que producen más bien estas empresas que ya se estaban quedando sin producir, y las personas que no tenían dinero pues tienen dinero para comprar y hacen que la economía empiece otra vez a andar. Esta inyección de dinero hizo que hubiera y empezara, no en ese mismo instante, pero sí posteriormente, a haber una inflación. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se volvieron a poner en normalidad, las personas pues ya tenían otra vez trabajo, las empresas empezaron otra vez a producir más, y ese exceso de liquidez y además la devaluación de la moneda hicieron que se empezaran a subir los precios de las cosas. Y para acabar de ajustar, para agregarle aún más presión a esta inflación que se estaba dando ya en sí, o que se estaba dando, no, que se está dando en sí por toda esa inflación de dinero que hubo, que no solamente fue en Estados Unidos, sino que fue en todo el mundo, en todos los países, una ruptura en las cadenas de suministro. ¿Y estas qué son? Básicamente son todas esas ventas y compras que se hacen entre los países. Y como te dije, estuvo eso cerrado 3 meses y hubieron muchos barcos que se quedaron parados, hubo mucha mercancía que era de carácter perecedero, o sea que se daña si no se consume o no se gasta en un tiempo determinado, se dañó, hubieron mucha comida que se perdió, hubieron muchas mercancías que se demoraron mucho en llegar. Todo esto causó muchísimos problemas en esas cadenas de suministro porque todo no funcionaba como normalmente tenía que funcionar. Adicional a eso, después de que terminó la pandemia, muchas personas decidieron empezar a irse a vivir a otras ciudades y moverse de donde ya estaban viviendo. ¿Y qué hizo esto? Que muchas ciudades que eran grandes y estaban acostumbradas a tener una demanda determinada terminaran perdiendo esa demanda, y otras ciudades que no estaban tan acostumbradas a esa demanda terminaran recibiendo más demanda. Esto lo que hizo fue que descuadró completamente todo, porque obviamente las cadenas de suministro rotas y las personas movilizándose de una ciudad a otra, de un país a otro, donde no estaban acostumbradas a una producción determinada, a producir más o menos. Entonces ya, por ejemplo, si un país necesitaba más demanda, no iba a poder tenerla porque estas cadenas de suministro estaban rotas y no iba a poder traer eso hasta donde ellos lo necesitaban para poder empezar a producir todos estos bienes y servicios. Luego, pues surge otra cosa que está pasando ahorita en este momento, que fue la situación, o que es la situación de la guerra de Ucrania. Ya estábamos tocados, jodidos, por los laditos, por la cuestión de la pandemia, por la cuestión de la impresión de dinero, la inflación subiendo cada vez más, por todo este dinero circulante que hay, la devaluación de la moneda, por la ruptura de las cadenas de suministro, por culpa de la pandemia, porque China estuvo cerrando cierto tiempo otra vez después de que ya se estaba recuperando otra vez, empezó a cerrar otra vez por 1 o 2 meses porque empezaron a haber otros casos de COVID. Y adicional a esto empezó la guerra de Ucrania. ¿Y esto qué causó?
que uno de los principales exportadores de trigo a nivel mundial, que es Ucrania, no pudiera sacar esa exportación, no pudiera exportar. Y obviamente, hablando a niveles macro, 10% es muchísima comida. Entonces, ¿esto qué está causando? Está causando una crisis alimenticia, porque otros países también se le están sumando a esto. Otros países, por ejemplo como India, que también es uno de los mayores productores de esto, están cerrando sus exportaciones porque han habido factores allí por los que ellos determinaron que es mejor reservar eso para ellos en lugar de exportarlo. Además de eso, Rusia, que es uno de los mayores exportadores del químico que se utiliza para hacer los fertilizantes, tampoco está exportando por culpa de la guerra. ¿Y esto qué está causando? Pues que obviamente si no hay fertilizantes no se va a poder cosechar, ¿sí? Y esto ¿qué le agrega pues a todo este embrollo en el que estamos metidos? Pues que obviamente al no haber alimentos, pues obviamente se van a poner más caros porque hay menos oferta y hay más demanda porque la gente va a seguir consumiendo lo mismo. Y adicional a esto, estamos viendo que cada vez más está creciendo la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. ¿Por qué? Por culpa de la inflación, por culpa de toda esa liquidez que había ahí en el mercado. ¿Por qué? Resulta que las personas que tienen mucho todavía tienen dinero para pagar por ciertos artículos, lo que hace que esos artículos estén en demanda, lo que hace que al estar en más demanda, pues haya más. Cuando un artículo está en más demanda, sube de precio. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Y estas personas lo que están haciendo es que estos artículos suban de precio. Por el contrario, las personas que no tienen todo ese poder adquisitivo, debido a la inflación, por culpa de las cadenas de suministro, por culpa de la inyección de dinero de Estados Unidos, todas estas cosas, no pueden comprar lo mismo que compraban antes. Y adicional a esto, los salarios no están subiendo, los salarios están estancados. Entonces es un problema muy grave porque por donde se le miren no hay cosas buenas, no hay una solución evidente. Lo que está haciendo Estados Unidos y lo que están haciendo todos los países detrás de Estados Unidos es subir las tasas de interés. Pero esto no está funcionando porque las tasas de interés lo que hacen es que quitan peso a la inflación, pero solamente por la parte de ese dinero que se imprimió, de esa sobreoferta de dinero, pero no quitan la inflación por la parte de las cadenas de suministro, por toda esta parte de la guerra de Ucrania, que no se pueden exportar ciertas materias primas, ciertos alimentos, por toda esta parte de que hay barcos que están en los puertos y todos, por toda esta parte también de que los camioneros ya no quieren trabajar, entonces no hay cómo transportar. O sea, es un lío demasiado grande en el que estamos metidos todos, porque somos todos ahorita en la economía de hoy en día. Yo quería hacer este video, esto ya lo han hablado muchas personas que son más reconocidas y todo, pero para las personas que de pronto ven mis videos, que son muy poquitas, y de pronto no han visto los otros, estén conscientes de esto que está pasando, que muchas veces le echamos la culpa al gobierno y todo, pero es que no es solo culpa del gobierno local, es que es a nivel mundial, todos los gobiernos tienen que ver con esto. Y además de esto hay otra cosa, que los gobiernos están armándose en bandos, generando una deglobalización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se están armando así como cuando estabas en el colegio había bando de atrás, el bando de adelante, y ninguno de esos bandos se hablaba, sino que estaban así todos en su partecita y ya no se relacionaban ni nada. Lo mismo está pasando con los países, y en determinado momento, si esto llega a cuajar, muchos países, por ejemplo como China, pueden decir, ya no le vamos a exportar nada más y le vamos a vender nada más a toda la parte de América, toda la parte de Norteamérica y Sudamérica. Nos jodimos, porque nosotros no tenemos la capacidad de producir a los niveles que produce China. Entonces, si China el día de mañana le da lo que le dice, yo ya no voy a exportar más para esa parte de allá, pues obviamente va a ser un problema muy grave. Entonces esto es otra cosa que se le añade a todo este problema de la economía hoy en día. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya sido informativo, que esa información pues te haya calado. Investiga un poquito más, te recomiendo que estés al tanto, que te informes, que estudies, porque siempre es bueno tener un conocimiento y no estar así a ciegas, porque lo peor que uno puede hacer es estar a ciegas de lo que está pasando alrededor y en el entorno. Ahorita sí, no siendo más, déjame en los comentarios cualquier duda que te haya quedado y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.